Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que va a ordenar la desclasificación de documentos relacionados con ovnis, fenómenos aéreos no identificados y posibles formas de vida extraterrestre. La noticia ha sido cubierta por varios medios internacionales y ha generado bastante atención mediática y debate. Trump ha anunciado que dará instrucciones a las agencias federales, incluido el Pentágono, para identificar y liberar archivos gubernamentales sobre vida extraterrestre, ovnis y fenómenos no identificados. El anuncio se produjo tras unos comentarios de Barack Obama en un podcast en los que, de forma informal, dijo que estadísticamente probablemente hay vida extraterrestre, aunque no vio evidencia de contacto. Trump criticó esos comentarios, sugiriendo que Obama reveló información clasificada y aprovechó para comprometerse a arreglarlo mediante la desclasificación. A pesar de ordenar la desclasificación, Trump ha afirmado en entrevistas que él mismo no tiene evidencia de que haya visitantes extraterrestres. En sus palabras, no sabe si son reales o no. Los documentos que Trump quiere desclasificar son archivos gubernamentales actualmente clasificados relacionados con fenómenos aéreos no identificados, UAP ovnis, investigaciones oficiales realizadas por el Pentágono y otras agencias, información que el gobierno ha mantenido en secreto durante décadas. Sin embargo, aún no está claro qué información específica será liberada, en qué plazo o con qué grado de detalle. La desclasificación es un proceso que a menudo implica revisar y, en muchos casos, censurar partes sensibles por motivos de seguridad nacional o protección de fuentes y métodos. ¿Esto significará evidencia de vida extraterrestre? No está demostrado. Hasta ahora no hay evidencia oficial publicada que confirme contacto con seres extraterrestres o que organismos gubernamentales hayan ocultado pruebas de ello. Los archivos clasificados pueden incluir informes sobre avistamientos inexplicables, análisis técnicos de sensores o datos de radares. Eso no implica necesariamente que sean pruebas de visitantes extraterrestres. Medios científicos y agencias como NASA han señalado que hasta ahora no existe evidencia concluyente de vida extraterrestre ni de visitas a la Tierra, y han señalado que el enfoque debería mantenerse en la investigación basada en evidencia verificable. En Estados Unidos, el gobierno clasifica información oficialmente para proteger la seguridad nacional o intereses estratégicos. Hay varios niveles de clasificación: confidencial, secreto, alto, secreto. Cuanto más alto es el nivel, mayor es el potencial riesgo si se divulga la información. El marco legal principal es la Orden Ejecutiva 1326 del presidente, que organiza cómo se clasifica la información, quién puede hacerlo y cómo se revisa para una posible desclasificación. Esta orden también establece que la desclasificación debe facilitar la transparencia siempre que no comprometa la seguridad nacional. Habitualmente hay dos caminos para desclasificar información. En primer lugar, tenemos la desclasificación automática, según la cual la ley asume que documentos clasificados llegan a ser públicos automáticamente cuando tienen más de 25 años, siempre y cuando tengan un valor histórico permanente. Si la agencia que los clasificó considera que aún son sensibles, puede extender su clasificación, pero debe justificarlo. Esto significa que gran parte de la documentación antigua, por ejemplo, de gobiernos pasados o de conflictos históricos, puede volverse pública en el futuro si no hay razones claras para seguir oculta. Además de lo automático, hay procesos para solicitar la liberación de material antes de los 25 años, por ejemplo, el Acta de Libertad de Información. Por ella, cualquier ciudadano puede pedir acceso a documentos del gobierno señalando de qué material se trata. Si el material está clasificado, la agencia debe revisarlo, puede rediseñarlo, eliminar partes sensibles y luego hacerlo público. También existe el mandato de revisión de desclasificación. El solicitante pide a una agencia que revise formalmente si cierta información aún debe estar clasificada.
Si no hay razón para mantenerla clasificada, se desclasifica. Con eso y todo, el presidente tiene la máxima autoridad para iniciar la desclasificación de material de seguridad nacional, incluso de alto nivel, si así lo decide. Esto significa que puede ordenar que ciertos documentos sean revisados y liberados, aunque normalmente estarían protegidos. Pero en la práctica, eso no siempre sucede de inmediato, porque el material puede necesitar ser revisado y redactado por las agencias. Aún puede haber información sensible que se mantenga oculta por razones de seguridad nacional, y el proceso exige que se deje constancia formal de la desclasificación. Cuando se desclasifica oficialmente información, lo que suele hacerse público son informes y análisis técnicos, transcripciones o resúmenes de reuniones, correspondencia entre agencias o funcionarios, datos de sensores, radares o registros históricos según el caso. Eso no siempre significa que revele secretos increíbles, sino que puede permitir entender mejor eventos, decisiones o cómo se manejaron ciertas investigaciones históricas o científicas. Incluso cuando un documento se desclasifica, muchas veces se hacen redacciones para proteger detalles de inteligencia que aún serían sensibles, fuentes o métodos de investigación, información técnica de defensa o política exterior. Así que aunque un archivo quede desclasificado, no siempre se verá en su forma íntegra. En resumen, desclasificar significa cambiar el estado de un documento de secreto a público. Existen mecanismos automáticos al cumplirse plazos, como 25 años, y mecanismos por solicitudes. El presidente puede ordenar revisiones y liberaciones, pero las agencias técnicas tienen que procesar esos documentos y decidir qué partes pueden hacerse públicas de forma segura. Que se desclasifiquen archivos, como ahora se propone con los relacionados con ovnis, no garantiza que contengan pruebas concluyentes de vida extraterrestre, pero sí ampliará el acceso a la información que existía a nivel interno. La Freedom of Information Act es una ley federal de Estados Unidos, aprobada en 1966, que garantiza a cualquier persona el derecho a solicitar información al gobierno federal. Es, en términos simples, una herramienta legal de transparencia que obliga a las agencias federales, Pentágono, CIA, FBI, NASA, Departamento de Estado, etc., a buscar documentos solicitados por un ciudadano, revisarlos y entregarlos, salvo que estén protegidos por alguna excepción legal. No hace falta ser ciudadano estadounidense. Cualquier persona, periodista, investigador o particular, puede presentar una solicitud, pero este acta de libertad de información tiene límites. De hecho, contempla 9 excepciones principales, entre ellas seguridad nacional, información de defensa, secretos comerciales, protección de la privacidad, investigaciones en curso y métodos y fuentes de inteligencia. Es decir, no obliga a revelar absolutamente todo. De hecho, lo habitual es que los documentos entregados tengan partes tachadas. El Acta de Libertad de Información fue especialmente relevante tras el escándalo Watergate y la crisis de confianza institucional de los años 70. Gracias a ella se han revelado programas encubiertos de la CIA, experimentos como MK Ultra, documentos sobre la guerra de Vietnam, informes internos sobre UAP OVNIs, archivos sobre el asesinato de Kennedy y otras muchas cosas. Es una de las herramientas que ha permitido a periodistas e historiadores desmontar mitologías oficiales o confirmar irregularidades reales. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con los ovnis? Gran parte de los documentos que han salido en las últimas décadas sobre fenómenos aéreos no identificados no se publicaron porque el gobierno confesara, sino porque alguien presentó una solicitud. Muchos informes del Pentágono han sido obtenidos así. El acta de información no es una conspiración ni una revelación espectacular en sí misma. Es un mecanismo institucional que equilibra seguridad nacional y transparencia democrática. Ahora bien,
¿Es probable que una desclasificación presidencial revele algo radical o estamos ante una operación simbólica dentro del sistema mediático actual? Para responder con cierta serenidad conviene recordar primero cómo funciona realmente el sistema de clasificación y desclasificación en Estados Unidos. La autoridad política puede ordenar, revisar y liberar documentos, pero los archivos pasan después por una compleja cadena administrativa en la que intervienen agencias como el Pentágono, la Comunidad de Inteligencia o la NASA. Cada documento es examinado línea por línea para eliminar cualquier información que pueda comprometer fuentes, métodos, tecnologías sensibles o intereses estratégicos. En la práctica, esto significa que una desclasificación presidencial rara vez consiste en abrir de golpe un archivo intacto. Lo habitual es que se publique una versión filtrada, con secciones suprimidas o redactadas. Por esta razón, históricamente las grandes desclasificaciones rara vez han producido revelaciones radicales. Lo que suele emerger es algo distinto: informes técnicos, discusiones internas, evaluaciones incompletas, hipótesis descartadas o fenómenos aún no explicados. Es decir, material valioso para comprender cómo funcionan las instituciones y cómo investigan determinados problemas, pero no necesariamente pruebas espectaculares de aquello que el imaginario popular espera encontrar. En el caso de los fenómenos aéreos no identificados, esto es particularmente evidente. Desde hace décadas existen informes militares sobre objetos que los sensores detectan, pero que no pueden identificarse con claridad. Muchos de esos informes describen comportamientos extraños desde el punto de vista aeronáutico o tecnológico. Sin embargo, la existencia de un fenómeno no identificado no equivale automáticamente a una confirmación de origen extraterrestre. Significa simplemente que, en ese momento, con la información disponible, los analistas no pudieron determinar qué era exactamente lo que se estaba observando. Por eso, cuando se anuncia una gran desclasificación sobre ovnis, el resultado más probable es que aparezca un volumen mayor de documentación sobre incidentes ambiguos, evaluaciones internas y discusiones entre analistas. Esto puede enriquecer el conocimiento público sobre cómo investigan estos fenómenos las instituciones militares, pero no implica necesariamente que vaya a surgir una evidencia definitiva de visitantes extraterrestres. Dicho esto, la dimensión política del anuncio tampoco debe ignorarse. En el ecosistema mediático contemporáneo, los temas relacionados con el misterio, la seguridad nacional y la posible existencia de vida extraterrestre tienen una enorme capacidad de capturar la atención pública. Un anuncio de desclasificación moviliza audiencias, genera debate, ocupa titulares y alimenta la conversación digital durante semanas o meses. Desde ese punto de vista, el gesto tiene también una función simbólica dentro del sistema mediático. Produce expectativa, dramatiza la relación entre secreto y revelación y refuerza la narrativa de que existe un conocimiento oculto que está a punto de salir a la luz. Esta dinámica encaja muy bien con la lógica comunicativa de nuestra época. Vivimos en una cultura en la que el misterio permanente genera más atención que la resolución definitiva de un problema. El anuncio de una revelación futura suele ser más potente mediáticamente que la revelación misma. Y cuando finalmente aparecen los documentos, la mayor parte del público descubre que lo que se ha liberado es complejo, técnico y ambiguo, muy lejos de las certezas absolutas que la imaginación colectiva esperaba. Por tanto, el escenario más realista probablemente combine ambas dimensiones. Por un lado, la desclasificación puede ampliar el acceso a información real sobre cómo se investigan los fenómenos aéreos anómalos. Por otro, el anuncio mismo funciona como un poderoso dispositivo narrativo dentro del ecosistema mediático contemporáneo, donde el secreto, la revelación y el misterio siguen siendo algunos de los motores más eficaces para capturar la atención colectiva. Sin embargo, queridos amigos, me temo que lo más probable es que nos quedemos exactamente igual que estábamos, o acaso con muchas más dudas que antes. Pero vamos a imaginar por un momento que sí,
que en la desclasificación promovida por el presidente Trump aparece algo insólito, algo nuevo, algo sorprendente. ¿Qué podría ser? La imaginación popular suele precipitarse inmediatamente hacia la hipótesis más espectacular. Naves extraterrestres, restos tecnológicos imposibles de replicar o incluso pruebas de contacto con inteligencias no humanas. Sin embargo, si intentamos pensar el problema con cierta prudencia histórica y científica, las posibilidades interesantes y verdaderamente perturbadoras podrían ser otras muy distintas. Una primera posibilidad sería que apareciesen datos técnicos mucho más precisos de lo que hasta ahora se ha hecho público. Registros completos de radares militares, telemetría de sensores avanzados, análisis espectrales o imágenes captadas por sistemas de observación de alta resolución. Documentos que mostrasen con cierto detalle que determinados objetos detectados por sistemas militares realizan maniobras o presentan características físicas que no encajan con la aeronáutica conocida. No se trataría necesariamente de una prueba de origen extraterrestre, pero sí de una constatación inquietante que existen fenómenos tecnológicos o físicos en nuestro entorno que todavía no comprendemos del todo. Una segunda posibilidad sería aún más interesante desde el punto de vista geopolítico, que parte de esos fenómenos correspondan a programas tecnológicos extremadamente avanzados de potencias terrestres. A lo largo de la historia, muchas innovaciones militares aparecieron primero envueltas en misterio. Durante años, por ejemplo, los primeros aviones furtivos, los satélites espía o ciertas tecnologías de guerra electrónica generaron informes de observaciones extrañas porque su existencia era estrictamente secreta. Una desclasificación podría revelar hasta qué punto algunos incidentes atribuidos durante décadas a objetos no identificados eran en realidad pruebas experimentales o sistemas clasificados. Existe también una tercera posibilidad, quizá menos espectacular pero intelectualmente muy sugestiva, que lo que aparezca sea la evidencia de un fenómeno físico mal comprendido. La historia de la ciencia está llena de episodios en los que observaciones anómalas precedieron durante décadas a una explicación coherente. Pensemos en fenómenos atmosféricos raros, en interacciones electromagnéticas poco conocidas o en efectos derivados de tecnologías de detección extremadamente sensibles. A medida que los sensores militares y civiles se han vuelto más sofisticados, satélites, radares multifrecuencia, cámaras infrarrojas, también ha aumentado la probabilidad de detectar eventos que antes simplemente pasaban desapercibidos. Pero hay una cuarta posibilidad, menos técnica y más institucional, que también podría resultar reveladora: que los documentos muestren cómo funciona realmente el aparato burocrático de investigación dentro del Estado. Es decir, discusiones internas entre analistas, hipótesis contradictorias, informes incompletos, presiones políticas o dificultades para coordinar información entre agencias. En ese caso, la verdadera revelación no sería la existencia de un fenómeno extraordinario, sino la constatación de que incluso las instituciones más poderosas del planeta operan muchas veces en medio de incertidumbres, interpretaciones parciales y fragmentos de información difícilmente integrables. Porque quizá la cuestión más fascinante de todo este asunto no sea la existencia o no de visitantes del espacio, sino algo mucho más profundo: la relación entre conocimiento, secreto y poder en las sociedades tecnológicas contemporáneas. Los estados modernos poseen instrumentos de observación extraordinarios, redes de satélites, sensores distribuidos por todo el planeta, sistemas de vigilancia electrónica capaces de detectar señales diminutas. Y sin embargo, incluso con todo ese aparato, continúan encontrándose con fenómenos que no pueden explicar de inmediato. Y eso, en cierto modo, nos recuerda algo fundamental: que el mundo sigue siendo más amplio y más complejo que nuestros modelos provisionales para comprenderlo. Incluso en la era de los superordenadores, la inteligencia artificial y los sistemas globales de observación, todavía hay zonas de incertidumbre donde el conocimiento humano avanza a tientas.
De modo que si en esa hipotética desclasificación apareciese algo verdaderamente sorprendente, lo más interesante no sería necesariamente que confirmase una vieja fantasía cultural. Lo verdaderamente interesante sería que ampliase, aunque solo fuese un poco, el territorio de lo que todavía no comprendemos. Porque es precisamente en ese límite, entre lo conocido y lo desconocido, donde comienzan casi siempre las grandes transformaciones del conocimiento humano. Estaremos a la espera y cruzaremos los dedos por si acaso. Hasta la próxima, queridos amigos.